A inicios del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano enfrentaba profundas transformaciones. Las divisiones políticas y la crisis económica se entrelazaban con el auge de nuevas religiones que desafiaban el orden establecido. Entre estas, el cristianismo, una fe inicialmente marginada y perseguida, comenzaba a ganar influencia. En este contexto emergió Constantino, un emperador que no solo consolidó su poder, sino que transformó para siempre la relación entre la religión y el Estado. Sin embargo, las razones detrás de su apoyo al cristianismo han sido objeto de debate durante siglos. ¿Fue un acto de fe genuina o una estrategia calculada para estabilizar un imperio fragmentado? El entorno en el que creció Constantino fue clave para entender su liderazgo. Nacido alrededor del año 272 después de Cristo, era hijo de Constancio Cloro, uno de los tetrarcas designados por Diocleciano, y de Helena, una mujer de origen humilde que posteriormente sería canonizada como santa por la Iglesia. Aunque se desconoce si Constantino tuvo una formación cristiana en su juventud, la influencia de su madre pudo haber jugado un papel importante en su visión del cristianismo como una fuerza moral y espiritual en ascenso. Al morir Constancio Cloro en el 306 después de Cristo, las tropas proclamaron a Constantino como su sucesor, iniciando una serie de conflictos internos en el imperio que culminarían en su ascenso como único emperador. Uno de los momentos más emblemáticos de su vida ocurrió en la víspera de la batalla del Puente Milvio en el año 312 después de Cristo. Según las crónicas, Constantino tuvo una visión divina que cambió el curso de su reinado. En esta visión, vio una cruz luminosa en el cielo junto a las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Inspirado por esta experiencia, ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos, un gesto que marcó la primera gran alianza visible entre el cristianismo y el poder imperial. Tras su victoria sobre Magencio, Constantino interpretó el resultado como un respaldo divino, fortaleciendo su asociación con la fe cristiana. Sin embargo, algunos historiadores han cuestionado la autenticidad de este relato. Aunque es posible que Constantino creyera haber tenido una experiencia sobrenatural, también es probable que el episodio haya sido moldeado posteriormente por cronistas cristianos como Eusebio de Cesarea, quienes buscaban destacar al emperador como un instrumento de Dios. Esta ambigüedad ha llevado a muchos a preguntarse si su conversión fue realmente sincera o simplemente una maniobra política para ganarse el favor de una comunidad religiosa creciente y cohesionada. Tras la batalla, Constantino dio pasos concretos hacia la consolidación del cristianismo en el imperio. En el 313 después de Cristo, junto con Licinio, promulgó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa en todo el territorio romano. Este edicto no solo puso fin a las persecuciones contra los cristianos, sino que también marcó un cambio profundo en la política religiosa del imperio. Aunque el edicto protegía todas las religiones, el respaldo de Constantino al cristianismo era evidente. Ordenó la restitución de propiedades confiscadas a los cristianos y les otorgó privilegios legales y económicos, lo que facilitó su crecimiento como fuerza social y política. A lo largo de su reinado, Constantino se dedicó a fortalecer la infraestructura de la Iglesia cristiana. Financió la construcción de importantes basílicas, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, lugares que se convertirían en símbolos de la fe cristiana. Además, promovió la creación de un clero organizado, ofreciendo beneficios fiscales y legales a los sacerdotes cristianos. Estas medidas no solo consolidaron la posición de la Iglesia dentro del imperio, sino que también ayudaron a Constantino a proyectar su imagen como protector y líder espiritual. El Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el 325 después de Cristo, fue otro punto crucial en su relación con el cristianismo. Este evento reunió a obispos de todo el imperio para resolver disputas doctrinales, como la controversia arriana, que cuestionaba la naturaleza divina de Cristo. Aunque Constantino no era teólogo, entendió la importancia de una iglesia unificada para la estabilidad del imperio. Su papel como mediador en el concilio demostró su capacidad para manejar cuestiones religiosas con un enfoque político, lo que consolidó aún más su autoridad tanto en el ámbito temporal como en el espiritual. A pesar de su apoyo al cristianismo,
Constantino no rompió por completo con las tradiciones paganas. Durante gran parte de su vida, continuó utilizando símbolos paganos, como el sol invicto, en monedas y ceremonias públicas. Esto sugiere que su transición hacia el cristianismo fue gradual y probablemente motivada en parte por consideraciones estratégicas. Al mantener ciertos elementos del paganismo, Constantino pudo evitar alienar a amplios sectores de la población romana que seguían siendo devotos de las religiones tradicionales. Una de las decisiones más significativas de Constantino fue la fundación de Constantinopla en el año 330 después de Cristo. La nueva capital, ubicada en la antigua ciudad de Bizancio, fue concebida como un centro cristiano que simbolizaba el futuro del imperio. Constantinopla no solo se convirtió en un bastión del cristianismo, sino que también marcó la transición de Roma hacia una nueva era en la que la política y la religión estaban intrínsecamente ligadas. Su diseño, con iglesias imponentes y símbolos cristianos prominentes, reflejaba la visión de Constantino de un imperio unificado bajo una fe común. El impacto de Constantino en el cristianismo fue profundo y duradero. Bajo su liderazgo, la fe pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la religión predominante del imperio. Este cambio no solo transformó la estructura religiosa de Roma, sino que también sentó las bases para el desarrollo de la civilización occidental. Sin embargo, su legado sigue siendo objeto de debate. Para algunos, Constantino fue un emperador devoto que protegió y fortaleció el cristianismo en un momento crítico. Para otros, fue un estratega pragmático que utilizó la religión como herramienta para consolidar su poder y estabilizar un imperio fragmentado. Uno de los aspectos más controvertidos de su vida fue su bautismo. Constantino no fue bautizado sino hasta su lecho de muerte en el año 337 después de Cristo, un hecho que ha generado especulaciones sobre la sinceridad de su conversión. En aquella época, era común retrasar el bautismo hasta el final de la vida para evitar cometer pecados graves después de recibir el sacramento. Sin embargo, algunos interpretan este acto como una señal de que su compromiso con el cristianismo fue más político que espiritual. El impacto de Constantino no se limitó al ámbito religioso. Sus reformas administrativas y militares transformaron el imperio, adaptándolo a las nuevas realidades del siglo IV. Consolidó el poder imperial, reorganizó el ejército y reforzó las fronteras, lo que permitió al imperio sobrevivir durante más de un siglo después de su muerte. Sin embargo, su decisión de asociar el cristianismo con el poder imperial tuvo consecuencias de largo alcance, estableciendo un modelo de gobierno teocrático que influiría en la política europea durante la Edad Media y más allá. A pesar de las numerosas fuentes históricas sobre su vida, la figura de Constantino sigue envuelta en un halo de misterio. Fue, sin duda, un líder visionario que comprendió el potencial del cristianismo para unificar a un imperio dividido. Sin embargo, las preguntas sobre sus verdaderas motivaciones y el alcance de su fe siguen sin respuesta definitiva. Fue un hombre de su tiempo, moldeado por las complejidades de una era de transición, y su legado refleja tanto las posibilidades como las tensiones de combinar política y religión. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.